Bueno, yo voy a presentar el tema de fisiología y metabolismo del agua y composición de las soluciones. Mi nombre es Valeria Mendoza Nájera, soy residente de primer año de medicina de urgencias. Quiero mencionar los antecedentes históricos para comprender un poco la importancia del agua, obviamente en nuestro caso enfocado a la medicina. Sin embargo, el agua en general ha sido importante desde antes de Cristo, ya que se ha buscado comprender tanto nuestro origen, nuestra composición y todo lo que nos rodea. Es en el 620 a.C. cuando Tales de Mileto comenta que el agua es el principio de todas las cosas. Se creía en ese tiempo justamente que nuestra composición estaba basada en agua y también todo lo que nos rodeaba podríamos tener un origen. También Empédocles, Platón, Aristóteles, ellos la consideraban como uno de los cuatro elementos principales del universo. Como sabíamos, estaba con agua, fuego, tierra y aire. Y desde entonces, fue hasta el 460 cuando Hipócrates nos refiere que es un elemento arquetípico y que además se encontraba estudiando la exploración de los humores corporales. Los humores corporales, como recordaremos también, los basaba en bilis, sangre, bilis negra, e incluso lo asociaba a que la sangre se utilizaba para purgar a las mujeres, en este caso, cuando era la menstruación del mal humor. Realizaban sangrías, en ese caso, que pues era la extracción de la misma sangre para curar enfermedades. En este caso, pues la asociaban al asma, al cólera, realmente a todo lo que encontraban trataban de darle una explicación con respecto al agua. De acuerdo al arquetípico, pues decía que era el modelo primario de toda nuestra existencia o de nuestra composición. Y este es de 1775, cuando Joseph Macker eh, comenta que es una molécula que no se puede alterar y que no puede descomponerse. Él obtuvo gotas de agua por combustión del hidrógeno, pero pese a intentarlo varias veces, es hasta 3 años después que él decide definirlo de esta manera, ya que no se logró la descomposición y el estudio como tal molecular del agua. Y es hasta 1783 cuando Antoine Lavoisier logra una síntesis del agua a partir del oxígeno y del hidrógeno, y en este momento es cuando se demuestra que es un compuesto basado en estos dos. Él es el que da los nombres de estas moléculas, de estas partículas, como es el oxígeno y el hidrógeno, cuyo nombre deriva y pues su origen significa productor de agua. Ahora, de sus aspectos bioquímicos relevantes, es importante recordar que es una molécula polar. Como podemos ver aquí, cuenta con dos polos que van a ser sus hidrógenos y van a estar unidos mediante enlaces covalentes hacia el oxígeno, que este viene siendo su enlace. Es un solvente universal. Esto a nosotros bioquímicamente nos interesa porque justamente es a lo que nos vamos a enfocar durante este tema, ya que puede, bueno, como solvente universal puede disolver alcoholes, azúcares, aldehídos y cetonas. Va a establecer puentes de hidrógeno, lo que hace que se facilite la disolución. Estos puentes de hidrógeno con los que se une es lo que va a permitir que las moléculas puedan disolverse en ella. Y otro punto que nos interesa posteriormente es que se va a ionizar en hidrógeno y en hidroxilo. El hidroxilo, pues con la carga negativa y el hidrógeno con la carga positiva. Ahora, el pH de la concentración del hidrógeno va a ser 7, que nos va a hablar sobre la neutralidad. Esto también es importante ya que posterior vamos a analizar los trastornos ácido-base, con los cuales vamos a entender hacia qué punto puede ser un ácido o un álcali. Ahora, hablando de la distribución hídrica corporal, como se ha dicho muchas veces, estamos hechos de agua. Nuestra composición principalmente y lo que se encuentra contenido en nuestro cuerpo es agua. Ahora vamos a entender cómo está distribuida en nosotros. En los hombres va a haber un 60%, como se puede ver en la ilustración, y en las mujeres un 50%. La etapa de la vida en la que estamos mayormente compuestos por agua va a ser en lactantes y recién nacidos.
También es importante mencionar que conforme avanza la edad, esta cantidad de agua va a disminuir, por eso es incluso que en los ancianos la cantidad de agua en su cuerpo va a ser menor, incluso hasta un 45%, dependiendo la edad. El agua en el cuerpo humano va a estar dividida de esta forma. En el líquido intracelular va a ser predominantemente donde se encuentre y va a corresponder a los 2/3, y en el líquido extracelular va a ser únicamente 1/3. Ahora, dentro de esta división vamos a encontrar que el sodio va a ser el electrolito más importante para la regulación de esta agua, lo cual la cantidad de sodio nos va a dar la volemia, que va a ser pues básicamente la regulación de la cantidad de sangre en nuestro cuerpo, y la concentración de sodio nos va a dar la osmolalidad del mismo. Ahora, como les comentaba previamente, la división de toda el agua en nuestro cuerpo va a estar determinada de esta forma. De manera intracelular va a haber de un 55 hasta un 75% de agua, y extracelular de un 25 a un 40% de agua. Ahora, va a estar obviamente en una proporción del 1 al 3 la distribución en el líquido extracelular, que van a haber dos compartimentos importantes, el intersticial y el intravascular. En esta imagen de la derecha podemos ver que el líquido intracelular va a estar, como su nombre lo indica, contenido dentro de las células. Es importante entenderlo, ya que al entender la distribución exacta de la cantidad de líquido dentro de nuestro cuerpo, podemos entender posteriormente las soluciones y hacia dónde va a ir dirigida cada una. El líquido intravascular va a estar justamente en los vasos sanguíneos, y el líquido intersticial va a estar justamente en el intersticio, que es lo que contiene a las células. Entonces, para recordarlo y para resumirlo, intracelular es la cantidad de agua que va a estar adentro de cada célula de nuestro cuerpo, que como sabemos no va a ser solamente un tipo, sino estas células van a estar determinadas por el órgano en el que se encuentre, como puede ser pulmonar, los neumocitos, hepático, los hepatocitos, y así correspondientemente, incluso hasta en las neuronas. Y del líquido extracelular va a estar dividido en intersticial e intravascular. Intravascular, como su nombre lo indica, es dentro de los vasos, o lo que comúnmente conocemos como plasma. Y el líquido intersticial, que es donde va a estar contenida o nadando, en este caso, para entenderlo de una forma más coloquial, las células. Y esto va a corresponder únicamente del 25 al 40%. Cada compartimento va a tener un soluto principal. Esto igual nos va a servir posterior para los trastornos electrolíticos. Entonces, para comentarlo e empezar a identificar en qué lugar van a estar cada uno de estos, voy a iniciar a mencionarlos. El potasio va a traer agua hacia el compartimento intracelular. El sodio va a traer agua hacia el extracelular, y las proteínas plasmáticas van a llevarlo hacia el espacio intravascular. Estos solutos van a estar en estos compartimentos, pero sus funciones precisamente para movimiento de un compartimento a otro de agua va a ser que dicho soluto va a atraerlo. Ahora, el desplazamiento del agua. ¿Cómo es que se lleva a cabo este movimiento del agua? Como podemos recordar desde nuestras clases de bioquímica, el principal movimiento del agua puede darse por ósmosis, que para recordar qué es la ósmosis, es el movimiento de agua de un compartimento a otro, pero basándose en el que tenga la mayor cantidad de solutos, es decir, a donde haya mayor concentración es a donde el agua se va a mover de una menor a una mayor concentración. El líquido se va a desplazar entre espacio intravascular e intersticial a través de la pared de los capilares. Este fenómeno va a estar regido por las fuerzas de Starling, las cuales voy a mencionar a continuación. Estas fuerzas nos van a dar la determinante de la presión hidrostática del capilar y la presión coloidosmótica. Ahora la imagen nos ilustra esto. Un capilar arterial va a tener una presión de filtración de 10 milímetros de mercurio. Un capilar medio va a ser de 0, aquí no va a haber movimiento como tal. Y un capilar venoso va a tener una presión de filtración de 7 milímetros de mercurio.
Para recordar qué es la presión hidrostática, vamos a recordar que es la presión que va a ejercer el fluido, en este caso la sangre, sobre las paredes de los vasos. Y en el caso de la presión coloidosmótica es la que van a ejercer, en este caso, las proteínas, principalmente la albúmina. Y esta presión no puede ser modificada, por eso es que la presión osmótica va, en este caso, hacia adentro y la presión hidrostática hacia afuera. Y todo está contenido dentro de un capilar sanguíneo. ¿En qué se basa el principio de las fuerzas de Starling? Van a ser dos fuerzas principales que actúan en sentidos opuestos. Esto va a determinar si el líquido va a pasar de la sangre al espacio intersticial o al caso contrario. Como podemos ver aquí, una fuerza se ejerce hacia afuera y otra va hacia adentro del vaso, que justamente va a estar por la presión capilar o la presión del líquido intersticial. El movimiento neto de agua saliendo de los capilares va a ser la filtración. Todo lo que salga de estos capilares es el agua que se puede filtrar, y el movimiento neto que se hace hacia el interior va a ser la absorción, la capacidad de absorción del agua, lo cual va a estar basado en cuatro fuerzas principales, que son las que podemos ver en esta ilustración, y va a estar determinada así por la presión capilar, la presión hidrostática en el intersticio, la presión oncótica en el capilar y la presión oncótica en el intersticio. Y a través de la suma de estas fuerzas es que nosotros vamos a determinar las fuerzas de Starling. Entonces, esta ilustración es lo que nos recrea las fuerzas de Starling, que una va hacia adentro, otra va hacia afuera, y la suma de estas es lo que vamos a ver. Si es una fuerza o una suma positiva, hay una filtración neta, y si es una suma negativa, o en este caso un resultado negativo, va a haber una absorción neta de líquidos, que es lo que nos va a llevar hacia estos valores. Ahora, la composición de los líquidos corporales, como les comentaba, cada compartimento va a tener ciertos solutos principalmente. Tenemos que aprender a diferenciarlos. ¿Para qué? Para que a partir de esto, que es una base que nosotros tenemos conocimiento desde la universidad, podamos recordarla y entender la fisiopatología después de los trastornos hidroelectrolíticos, además de las pérdidas, en este caso de agua o de la volemia o de la sangre. En el líquido extracelular vamos a tener predominantemente al sodio, al calcio, al bicarbonato y a la urea. Y en la membrana intracelular, digo, en el compartimento intracelular, vamos a tener al potasio, al magnesio, al fósforo y las proteínas, que en este caso son las que nos van a... Y estas proteínas son las que van a estar principalmente contenidas en el espacio intravascular. Como sabemos, estos dos compartimentos van a estar divididos por una membrana, que normalmente sabemos que es una bicapa lipídica, y que a través de ella pueden pasar ciertas moléculas y ciertas no. Ahora, nuestra insulina puede pasar hacia el compartimento extracelular, perdón, la glucosa, pero siempre debe ser acompañada de la insulina. La insulina es un medio de transporte hacia este lugar. Y el agua no lo había mencionado previamente, pero es el único que puede atravesar hacia cualquiera de los compartimentos. Ahora, otros dos conceptos importantes que debemos de lograr entender para nuestras soluciones es la osmolaridad y la osmolalidad. Puede decirse a grandes rasgos que únicamente la diferencia en este caso va a estar determinada, que la osmolaridad es el número de osmoles por litro de solvente, que el solvente va a ser el plasma, y la osmolalidad va a ser el número de osmoles, pero va a ser por kilogramo de solvente. La osmolaridad va a estar determinada principalmente por las concentraciones de sodio, potasio, glucosa y nitrógeno ureico. Tal vez sea un poco repetitivo después, pero es importante memorizarlo y entenderlo. Y el sodio va a regularlo en un 98%. Normalmente va a tener un valor de 270 a 300 milimoles. Y la osmolaridad del plasma se va a considerar en un rango normal a partir de 275 a 299 miliosmoles.
Ahora entonces, la osmolaridad plasmática va a ser determinada por la suma de las concentraciones milimolares de la glucosa, de la urea y dos veces el sodio. Así es que queda de la siguiente forma la fórmula para que nosotros podamos calcular la osmolaridad plasmática. Osmolaridad es igual a sodio por 2 más BUN entre 2.8 más glucosa entre 18. Esta va a ser nuestra osmolaridad plasmática. Ahora, empezaré a hablar acerca del metabolismo del agua. El agua que se ingiere va a llegar al plasma y a las células en 5 minutos. Todo el agua que tomamos va a llegar inmediatamente hacia nuestro cuerpo y tejidos. Se va a absorber de 75 a 120 minutos y por lo tanto va a haber un recambio de 4.58 litros al día. La osmolaridad plasmática va a estar regulada a través de mecanismos como la sed y su excreción de la misma a través de la diuresis. La ingesta de agua debe de reponer siempre la pérdida cotidiana que tengamos. Eso es importante saberlo, ya que un adulto con actividad física promedio en un clima templado va a perder 0.35 litros como vapor de agua al exhalar, 0.45 litros a través de la piel, que puede estar por sudor o por misma difusión, y de 0.5 a 2 litros en las heces. Y en donde más lo vamos a perder va a ser en la orina, que realmente no es una pérdida, sino una excreción, que va a ser de 1 a 2 litros. La sudoración o diaforesis puede aumentar a más de 1 litro cuando una persona se encuentra en climas cálidos o con un ejercicio intenso, que hace que también la sudoración aumente. La pérdida de agua puede ocurrir con un ritmo mayor, incluso la capacidad de absorber el agua por el tracto gastrointestinal. Ahora, todas estas formas de pérdida de agua van a ser nuestras pérdidas insensibles, que son pérdidas de líquidos que no podemos objetivar o medir exactamente, ya que no hay algo que yo me ponga en la piel o en los pulmones para ver cuánto es el agua que yo puedo perder exhalándolo o por el sudor. Entonces, en condiciones basales normales, vamos a tener esta fórmula para poder calcularlas, que va a ser 0.5, una constante, por 1 kilogramo de peso por hora. El resultado va a medirse en mililitros sobre hora y van a ser las condiciones de pérdidas insensibles que una persona promedio pueda tener. Esto se va a ver modificado siempre que haya fiebre, porque obviamente va a haber más pérdidas, taquipnea, porque como ya vimos, también al exhalar perdemos agua, diaforesis, que va asociado un poco a la fiebre, o el caso de ventilación mecánica. Debemos entender que la deshidratación puede llegar a equipararse a la hipovolemia, solamente cuando junto con la pérdida de agua perdemos también electrolitos, especialmente el sodio, y esto puede conocerse como una deshidratación isotónica. Ahora, para tener un balance hidroeléctrico, quien va a regirlo principalmente va a ser la osmolaridad plasmática, que, como previamente se mencionó, va a regular la ingesta de agua a través de mecanismos como son la sed y la excreción en caso de que haya un exceso a través de la uresis. Nuestro osmorregulador se encuentra en el hipotálamo y este va a captar cambios en la osmolaridad plasmática desde 2 miliosmoles y en consecuencia puede haber dos respuestas. En la primera respuesta va a aumentar la osmolaridad, va a secretar hormona antidiurética y va a hacer que la orina sea más concentrada. Y por el otro lado va a disminuir la osmolaridad, va a haber una respuesta inhibitoria de la hormona antidiurética y se va a diluir la orina. Esto va a ser en cualquiera de los dos casos que detecte, si haya un exceso o si haya un faltante de agua. Otro punto importante, hormona importante, va a ser la vasopresina. La vasopresina va a estar estimulada conforme aumente la osmolaridad. Entonces, si ya sabemos que a partir de 2 miliosmoles va a haber una estimulación de nuestro hipotálamo para regular la osmolaridad, cuando sobrepasemos los 285 miliosmoles, inmediatamente va a presentarse la sed. Los cambios en el volumen sanguíneo y la presión arterial también van a ser fenómenos que afecten directamente la estimulación de vasopresina, pero van a ser menos sensibles como la osmolaridad.
La semivida de la vasopresina es de 10 a 20 minutos, entonces este mecanismo va a ser breve pero eficaz. Entonces, esta gráfica, aquí es donde vamos a entenderlo. Si tenemos una osmolaridad normal, aproximadamente en 280, va a ser euvolémico, no va a haber pérdidas. Si se baja la osmolaridad hasta 270, ya vamos a tener hipovolemia, o en este caso, si llega a ser mayor a 290, va a ser hipervolémico. Obviamente esta gráfica va a estar determinada por la osmolaridad plasmática y por la cantidad de vasopresina o la estimulación de vasopresina como tal. Otro punto importante para nuestro balance hidroeléctrico va a ser el volumen circulante efectivo, que va a estar determinado principalmente por la excreción de sodio a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona y por péptidos natriuréticos. Nuestros requerimientos diarios de agua van a ir de 35 a 45 mililitros en algún adulto sano, obviamente, porque si ya tenemos alguna condición renal que nos esté afectando, que no se pueda eliminar justamente por este mismo sistema, pues no va a ser la misma cantidad de requerimientos. O al contrario, en alguna persona que también tenga hipovolemia o que tenga aumento de líquidos, pues tampoco va a ser el mismo requerimiento. Es muy importante ya que el volumen circulante es el que nos va a dar el regulador de la homeostasis hídrica, y va a modular la relación entre la osmolaridad y la liberación también de la vasopresina que ya vimos. De modo que la hipovolemia va a disminuir nuestro umbral osmótico y hace que la pendiente de la curva previa que vimos se oriente más hacia esa vertical y hacia el lado de la osmolaridad. La hipervolemia genera un efecto contrario y va a aumentar el umbral osmótico y va a reducir la pendiente de esta curva. Por eso es que primero era importante mencionar la osmolaridad para después entender su relación también con el volumen circulante efectivo. Y en nuestra ilustración únicamente vamos a recordar cómo es que se ve estimulado el eje renina-angiotensina-aldosterona. Este es un ejemplo para poder entender cómo es nuestro balance. En nuestro balance debe estar equilibrado. ¿Qué significa esto? Que nuestra ingestión total debe ser equivalente a nuestra excreción total. Por lo tanto, un balance normal sería ingerir líquidos aproximadamente 2100 al día y nuestro metabolismo de 200, un total de 2300 mililitros al día. Y nuestra pérdida, calculando ya lo que comentamos, pérdidas insensibles en piel, pulmones, sudor, excretas y orina, debe ser igual, 2300 mililitros al día. ¿Cómo podemos verlo afectado desde una persona sana? Esto es que en el ejercicio puede perder por sudor 5000 mililitros al día. Obviamente tiene que ser un ejercicio extenuante, intenso y efectivo. Y pulmones por exhalación 650, que también se iría un poco casi al doble de su valor. La piel pues se mantiene, las heces también, y la orina reduce porque obviamente va a reducir la cantidad de agua que tiene. Puede perder hasta 6600 mililitros al día. ¿Por qué se queda en interrogante los líquidos ingeridos y el total? Porque si esta persona está perdiendo 6600 mililitros al día solamente por una actividad física intensa que le condiciona más pérdidas de lo normal, si esta persona no ingiere o no aumenta su ingesta de líquidos, pues va a tener un balance negativo. Entonces, va a tener más pérdidas que lo que está consumiendo. ¿Y qué va a pasar en este caso? Pues que vamos a tener falta de agua, por así decirlo, en el cuerpo del paciente. Por lo tanto, un balance negativo va a tener disminuidas las ingestas y mayor excretas, como puede ser en el ejercicio, como el ejemplo previo, más excretas que ingestas, como puede ser en el caso de la diarrea, que estamos perdiendo más líquido a través de las evacuaciones, y aparte del líquido, el líquido va acompañado de pérdidas electrolíticas, o administrar un diurético, que también sabemos que es aumentar la uresis en este caso, o aumentar las pérdidas. Y un balance positivo va a tener mayor ingesta que excretas,
Esto puede ser un ejemplo en un paciente renal que sabemos que no puede consumir líquidos ya que no tiene forma de eliminarlos adecuadamente y está ingiriendo, entonces va a tener mayor número de ingestas que puede provocarle el edema, como normalmente los vemos, o que tenga excretas disminuidas y más ingestas. En este caso puede ser algo iatrogénico, como es lo que vamos a ver después, que es desde la administración de nuestras soluciones. Para poder tener nuestro balance, que ya se explicó previamente, y calcular todo, tanto ingresos como egresos, necesitamos calcular también el agua corporal total de cada persona. Esto va a ser, como ya se explicó, en los hombres como equivale al 60%, su constante va a ser 0.6 por kilogramo de peso. En las mujeres como es 50%, 0.5 por kilogramo de peso. Y lo que les había dicho, en los pacientes geriátricos, como disminuye la cantidad de agua, va a reducirse a 0.45 por el kilo de peso. Ahora, el volumen sanguíneo es lo que ya habíamos comentado, va a estar contenido en el líquido extracelular, en el espacio intravascular. Y esto va a ser el plasma. Y también vamos a encontrar los eritrocitos, que van a estar ellos contenidos en su propia cámara. Todo esto, que es la sangre, va a estar en su propia cámara, que es el compartimento intravascular. El volumen sanguíneo, como sabemos, va a ser alrededor del 7% del peso corporal o equivalente a 5 litros. Lo que más va a abundar es el plasma, comparado con el hematocrito, que sabemos que es la concentración de la cantidad de glóbulos rojos. Y se ve mejor ejemplificado en esta imagen, que va a ser en los eritrocitos, un menor porcentaje, y el mayor va a ser el plasma. Y en todavía uno aún más pequeño, las otras células y elementos formes de la sangre, como las plaquetas y los leucocitos. Para la conservación de la integridad circulatoria arterial, el sodio va a ser expulsado activamente de las células por la membrana de la ATPasa de sodio y potasio. En consecuencia, de 85 al 90% del sodio corporal es extracelular y el volumen del líquido extracelular va a estar en función del contenido total del sodio corporal que haya. La perfusión arterial y la integridad circulatoria van a estar regidas por la retención o excreción renal del sodio, además de la modulación de la resistencia arterial o sistémica. El catón sodio va a ser reabsorbido junto con el anión cloruro, por eso es que la homeostasis del cloruro también va a afectar el líquido extracelular y cambios en el cloruro de sodio pueden provocar en su acumulación edema o en su excreción hipovolemia. Esto es porque en el interior del riñón el sodio es filtrado por los glomérulos, después va a ser reabsorbido de forma seriada por los túbulos renales y en general el catión sodio va a ser reabsorbido siempre por cloruro. Por eso es que la homeostasis del cloruro va a afectar también. Cuando haya una depresión de sodio va a verse afectado también el cloro. A nivel cuantitativo, si tenemos una filtración glomerular de 180 litros al día y un sodio cercano a 140, los riñones van a llegar a filtrar hasta 25.000 miliosmoles de sodio al día. Para ponerlo en un ejemplo más dinámico, puede ser, bueno, más de la vida diaria, puede ser a 1.5 kilogramos de sal de mesa que tendríamos. Y esto ocuparía hasta 10 veces el espacio extracelular, por lo cual es necesario que éste se reabsorba. 99.6% del cloruro de sodio filtrado va a excretar 100 milimoles al día. Por eso es que cambios muy pequeños en la excreción renal de cloruro de sodio van a ejercer efectos muy importantes en el líquido extracelular. Ahora, hablar de hipovolemia es un estado de pérdida combinada de sodio y agua, como ya lo vimos, y va a culminar en una contracción del líquido extracelular. Puede haber causas renales o causas extrarrenales. Causas renales, una pérdida urinaria excesiva, que es una diuresis osmótica, una deficiencia de mineralocorticoides, una lesión tubulointersticial o una lesión tubular aguda. Y las extrarrenales pueden ser por pérdidas de líquidos en el tubo digestivo, como pueden ser las secreciones biliares, pancreáticas o intestinales por la diarrea, por la piel como la diaforesis y por el aparato respiratorio. Al haber una depresión de volumen, se va a producir como resultado una pérdida de agua del compartimento extracelular. Una pérdida que sea menor al 5% se va a considerar una deshidratación leve, una del 5 a 10 moderada y una mayor al 10% grave.
¿Qué síntomas podemos encontrar? Sed, oliguria, disminución de la turgencia de la piel. Normalmente puede verse en la parte superior del tórax o como normalmente en los niños vemos, en las fontanelas hundidas, en la piel de la cara. En casos graves ya nos va a provocar taquicardia, hipotensión, taquipnea, un llenado capilar retardado. ¿Algún otro síntoma de hipoperfusión? Como podemos saber que es el Mottling incluso. Y una sobrecarga de volumen va a presentar una expansión del líquido extracelular, se va a desarrollar en patologías en las que existe una retención de sodio como consecuencia de una disminución de la función renal o de un fallo cardíaco. Esta sobrecarga de volumen puede tratarse con diuréticos y con restricción hídrica, dependiendo de cuál sea la causa desencadenante, si puede ser renal, si puede ser cardíaco, si puede ser incluso edema pulmonar provocado por una sobrecarga de líquidos, dependiendo de acuerdo a cada cosa es que se va a dar el tratamiento. Ahora, ya con los conceptos bioquímicos del metabolismo del agua en nuestro cuerpo y si no hay dudas o si quedó un poco más claro la distribución interna corporal del líquido, podemos hablar de la composición de las soluciones cristaloides y coloides, que son las que vamos a usar nosotros para reponer cualquiera de esas deficiencias que tengamos en una pérdida en cualquier eh, condición como enfermedades que nos estén provocando disminución del agua corporal, tanto en algún compartimento o como en el plasma, que puede ser por una hipovolemia que ya se mencionó. La fluidoterapia endovenosa va a tener 4 indicaciones principales, que son la reanimación, el reemplazo, el mantenimiento y el deslizamiento o, mejor dicho, distribución de este líquido. Va a consistir en la administración de líquido para afecciones por déficit de volumen o hipovolemia aguda. Y su objetivo va a ser restaurar el volumen circulante y aumentar el gasto cardíaco, que esto va a hacer que se provoque una mejoría o restauración de la perfusión tisular. Las soluciones cristaloides se clasifican comparando su tonicidad con respecto a la del plasma. Para entenderlo de una mejor manera, la tonicidad isotónica va a ser una solución que tenga o que mantenga una concentración igual de líquido tanto dentro de la célula, que en este caso de la imagen va a ser un eritrocito, como fuera de la célula. Una solución hipertónica va a hacer que el líquido se vaya de adentro de las células hacia afuera y por lo tanto queden, en este caso, modificadas, ¿no? Y haya menor cantidad de líquido. Y una solución hipotónica va a hacer que al haber una mayor concentración dentro de las células, estas células empiecen a jalar el agua hacia su interior, entonces va a provocar que el agua sea contenida en ellas. Para intentar explicarlo un poco mejor de acuerdo a la imagen y que con esto entendamos que una solución isotónica pues va a mantener como tal el líquido extracelular, no va a haber modificaciones ya que va a haber la misma cantidad tanto dentro como fuera. Una solución hipotónica va a aumentar dosis acumulativas de sodio y agua, asociándose a la aparición de edema intersticial, disfunción orgánica e incluso acidosis hiperclorémica. Como ya dijimos, el sodio siempre va a ir acompañado de cloro. Y en las hipertónicas va a incrementar la presión osmótica del plasma y provocar un paso del líquido intracelular al extracelular, tal y como lo ilustra la imagen. Ahora, las soluciones cristaloides van a presentar un alto índice de eliminación y se puede estimar que a los 60 minutos de que nosotros administramos una solución, solamente el 20% del volumen infundido va a estar contenido en el espacio intravascular. Un suero hiposalino al 45% va a ser hipotónico y puede estar indicado en deshidratación con hipernatremia, pero no usado como un expansor plasmático. Y las soluciones balanceadas, que como se ha comentado en clases o como lo hemos podido leer, la principal solución balanceada va a ser el Ringer lactato o en este caso la Harman, pero nosotros podemos hacer o preparar una solución balanceada para que en este caso ya no sea ni hipertónica ni hipotónica, sino se encuentre balanceados cada uno de sus componentes. Ahora, entre los principales cristaloides vamos a tener al cloruro de sodio al punto 9, glucosa al 5, lactato Ringer o Harman y bicarbonato, los cuales sus indicaciones van a ser
Para el cloruro de sodio, tratamiento de la deshidratación isotónica, reponer sodio o reponer el volumen plasmático. La mayoría de estos puede utilizarse como un vehículo para administrar medicamentos. ¿Cuándo vamos a tener la contraindicada? Pues cuando haya un exceso de sodio, ya que su principal componente es el sodio, o cuando haya una hipercloremia. En la glucosa del 5% o 50%, como también la tenemos nosotros en presentación, va a estar indicada en hipoglucemia, en una deshidratación hipertónica, para nutriciones parenterales y vehículos igual. Va a estar contraindicada en una alteración importante de la tolerancia a la glucosa, deshidratación hipotónica, si no se reponen de la misma forma los electrolitos que hay faltantes, en una hipovolemia y sobrecarga de fluidos, y las primeras 24 horas en un TCE. El lactato de Ringer o la solución Hartmann va a estar indicada en una reposición hidroeléctrica cuando el volumen esté disminuido. Esto puede ser en un caso de deshidratación. En la reposición de volumen plasmático, como pueden ser hemorragias, quemaduras o estados de acidosis metabólica leve a moderada. Y va a estar contraindicada en alcalosis, acidosis láctica, acidosis metabólica grave, insuficiencia renal, insuficiencia hepática. Y el bicarbonato va a estar indicado en acidosis metabólicas que estén secundarias justamente a una pérdida de bicarbonato o una acumulación de ácidos orgánicos como el ácido láctico, los cuerpos cetónicos, pero ya sabemos que eso va a ser con ciertos criterios específicos. Y va a estar contraindicada en una alcalosis metabólica o respiratoria. Ahora, lo más importante de la plática para saber cuándo administrar qué solución va a ser qué tipo de solución va a ser comparada de acuerdo a la osmolaridad del plasma y su tonicidad con el plasma y además la cantidad de miliequivalentes que va a tener de cada electrolito. En este caso, la solución glucosada va a tener un pH de 5%, va a ser hipotónica y va a tener una osmolaridad de 253. La solución salina va a tener 150 miliequivalentes de sodio, de cloro, un pH de 5.7, va a ser isotónica y va a tener una osmolaridad de 308. Una solución Ringer lactato o Hartmann va a tener 130 de sodio, 109 de cloro, un lactato de 28 va a tener potasio y calcio, que es la que va a contener más electrolitos, un pH de 6.7 va a ser isotónica y va a tener 273 de osmolaridad. De aquí ya vienen las preparaciones especiales, una solución salina al 3% o una solución salina al 7.5%, que nosotros vamos a utilizarla cuando haya que reponer sodio. Y aquí vamos a tener 513 mil equivalentes de sodio y el doble, en este caso, que bueno, casi el doble o más del doble, que es 1283 de sodio, con su respectiva equivalencia con cloro. Y van a ser hipertónicas, van a tener una osmolaridad de 1.026 y en el caso de la de 7.5% de 2.567. Aquí, como sabemos, la que tiene la osmolaridad más parecida al plasma va a ser Ringer lactato con 273 y una solución salina al 0.9% con 308. Son las más cercanas y parecidas al plasma. Ahora, las soluciones coloides se van a componer de partículas de alto peso molecular, las cuales no van a atravesar las membranas capilares, se van a mantener en el espacio intravascular y van a mantener el agua en el mismo. Dentro de los espacios, se me olvidó mencionar que en el espacio intravascular se encuentran las proteínas, pero que estas no pueden moverse, son partículas muy grandes que no pueden desplazarse y por eso es que ellas son las que dan la presión coloidosmótica. Van a existir coloides naturales, que su principal representante es la albúmina o dextranos, y los sintéticos como el manitol, almidón o derivados de la gelatina. De aquí el principal va a ser la albúmina, ya que la mayoría de los demás están en desuso. Ahora, cuando indicar la albúmina, se recomienda en un shock séptico que no respondió ya a nuestra previa administración de cristaloides y en pacientes con cirrosis o peritonitis. Esto ya más que nada asociado a la patología de base, que como sabemos, pues al verse afectado el hígado, va a afectar la cantidad de albúmina en el cuerpo. El hidroxialmidón, pues ya está casi no aconsejado. Las gelatinas, pues solamente cuando se requiera una expansión rápida del volumen plasmático, pero tampoco se recomiendan actualmente
y los dextranos que pues ya están en desuso. Ahora, esto igual, vamos a tener la concentración de las soluciones coloides, en este caso albúmina al 5%, que va a ser isotónica, albúmina al 25%, que va a ser hipertónica, Gestat, que es una gelatina, va a ser isotónica, y los dextranos, los demás, pues están casi en desuso, pero es importante solamente recordar su composición en miliequivalentes. Solo por mencionar, ya que no es parte del tema, pero para tenerlo presente y saber cómo nosotros podemos reanimar a un paciente con fluidos, em, un estudio importante que se ha estudiado desde hace tiempo es el modelo conceptual de Rose, basado en reanimación, optimización, estabilización y evacuación de los líquidos. Al identificar estas 4 fases, se trata de maximizar los beneficios y minimizar los daños al administrar un líquido, ya que también hay estudios que demuestran que desde que nosotros infundimos 10% de líquido no necesario en el cuerpo de un paciente, pues nos va a provocar mucho más riesgos y más afecciones. Ahora, este estudio tiene estas 4 fases que van a estar determinadas de manera inicial por la reanimación, que va a ir desde la hora 0 hasta la hora 24. Su objetivo, pues básicamente es restaurar la perfusión tisular y el volumen intravascular mediante líquidos en bolo, en una cantidad que va a ir desde los 20 hasta los 30 mililitros por kilogramo, muy parecido al protocolo Surviving Sepsis. La fase de optimización, que va a estar desde unas 24 hasta unas 72 horas, y el objetivo es mantener el volumen intravascular que ya se restauró previamente, por lo cual aquí se va a reducir la cantidad de líquido desde 5 hasta 15 mililitros kilogramo. La fase de estabilización va a ir desde las 72 y 96 horas. Va a existir ya una estabilidad hemodinámica, pero aún puede requerirse cierto apoyo hemodinámico en nuestro paciente. Y la reanimación no escalada, que va a ser después de 96 horas. Las intervenciones van dirigidas a la eliminación de líquido para que ya haya un equilibrio de líquidos negativo hasta el día 3. Que se mantenga el equilibrio de los líquidos acumulativo en el día 7 lo más bajo posible para que sea posible restaurar la función hemodinámica intrínseca. Para esta fase van a haber 2 estrategias. Puede ser pasiva, que básicamente es esperar todo el proceso de eliminación, y activa, que nosotros la estimulemos. ¿Con qué? Con diuréticos, con coloides o con alguna terapia renal, como puede ser la diálisis o la hemodiálisis. ¿Cuáles van a ser nuestros objetivos? Siempre, siempre mantener y mejorar el gasto cardíaco y la perfusión, además de la oxigenación, que nos den a nuestro paciente una estabilidad hemodinámica. ¿Cuáles van a ser nuestros puntos a observar en el paciente y poder identificar si nuestra reanimación con líquidos está siendo adecuado? Pues vamos a estabilizar la PAM a más de 65 milímetros de agua, que haya una diuresis mayor a 0.5 mililitros kilogramo por hora, que la taquicardia, si nuestro paciente ya la presentaba, se disminuya, que haya un descenso del lactato y un aumento de la saturación venosa central de oxígeno hasta más del 70%. Cumpliendo con estos parámetros clínicos que nosotros podemos ver, es que vamos a analizar si está funcionando nuestra terapia hídrica o no. Siempre hay que recordar que los líquidos no son inofensivos, son un medicamento, algo ajeno a nuestro cuerpo. Y lo que les decía, que hay muchos estudios en los que desde el 10% de sobrecarga de volumen vamos a tener efectos no deseados en el paciente. Por eso es que es muy importante cuidar qué tanta cantidad de líquido y sobre todo medir qué tanto le estamos pasando, y los balances. Un balance que yo sepa cómo está el cuerpo de mi paciente de acuerdo a lo que yo estoy administrando y lo que él puede excretar. También va a haber pruebas predictoras que evalúen la capacidad de respuesta de los fluidos. Nos va a permitir identificar la dependencia de precarga y con ello las soluciones en las que la expansión de volumen tenga un efecto benéfico o no. Las 2 técnicas que se sugieren van a ser la maniobra de elevación pasiva de la pierna y el desafío de fluidos. La elevación pasiva es una prueba de desafío de precarga interna. Va a ser reversible y se van a requerir aproximadamente 300 mililitros.
va a ser generada después de levantar de forma pasiva la pierna o las piernas a 45 grados durante al menos un minuto. Va a verse medido así, desde el 0, 20, 60, hasta llegar al minuto. Y durante su realización se van a medir parámetros, incluso se pueden medir por ecografía. Y el desafío de fluidos va a evaluar el estado del volumen intravascular, considerándose el patrón de referencia para el diagnóstico de respuesta a los fluidos. ¿Cómo se va a realizar? Va a consistir en la administración de un pequeño bolo de líquido intravenoso para evaluar si existe dependencia de la precarga con base en la respuesta hemodinámica y la capacidad de respuesta a los fluidos. De esta forma nosotros vamos a saber si nuestro paciente es respondedor o no respondedor de líquidos. Y pues va a haber 4 elementos predefinidos para un desafío de fluidos que pueden ayudarnos de acuerdo a una mnemotecnia, que es la mnemotecnia Troll. Que la T corresponde a qué tipo de fluido es, la R, que va a ser la velocidad de administración del fluido, la O, que es el objetivo, y la L, que va a ser el límite. Su realización puede ser por un desafío clásico que solamente consiste en administrar 300 hasta 500 mililitros de líquido por 30 minutos, o por un desafío de minifluidos, en el que solamente pequeña cantidad o volumen de líquido puede aumentar significativamente la precarga cardíaca. Y este aumento va a ser suficiente para probar dependencia de la precarga, sensibilidad o especificidad. Y esta tiene correspondientemente de 97 y 78. Puede realizarse desde 50 hasta 100 mililitros o calcularse una dosis de 4 mililitros por kilogramo de peso de coloides o cristaloides únicamente con una duración de 10 minutos aproximadamente. Entonces, así se va a ver nuestra gráfica de acuerdo al protocolo ROS. Actualmente hay más protocolos, pero este fue o es uno de los tanto primeros como los que aún se sigue llevando a cabo dentro de las unidades hospitalarias. La reanimación de las células 24 horas, donde va a ser nuestro punto más alto de administración de líquidos, de 24 a 72, de 5 a 15 mililitros por kilogramo. Ya a partir de las 72 a 96 horas, para la estabilización vamos a valorar nuestro desafío de fluidos o la elevación pasiva. Sobre todo en este caso ya sería un desafío de fluidos. Y la evacuación, que va a ser a las 96 horas y que vamos a tratar de extraer los líquidos para que el equilibrio ya sea negativo. En este artículo, que fue un artículo que revisé, nada más menciona algunos otros parámetros que nos pueden dar datos de respuesta a fluidoterapia. Clínicos, debemos dominarlos, ya que es lo que principalmente tenemos al alcance en cualquier unidad médica, ya sea que no haya placas, que no haya estudios, que no haya ultrasonido o que no haya forma de medirlo de una forma con presión venosa central. Va a ser clínico la presión sistólica mayor a 90, la presión arterial media mayor a 65, el índice de choque entre 0.5 y 0.7, el índice de choque modificado entre 0.7 a 0.3, la frecuencia cardíaca menor a 90 y hasta 110, edema periférico que haya Godet hasta mayor de una cruz, llenado capilar menor a 2.5, que nuestra diuresis se mantenga de mayor a 0.5 mililitros por kilogramo por hora o mayor a 50 mililitros por hora. O bioquímicamente, nuestro ProBNP, BNP, de saturación venosa central, el lactato o la hemoglobina. Y por el ultrasonido, 3 o más líneas B en alguna de las ventanas y la pulsatividad de la vena, que sea menor al 30%. Hemodinámicamente también a veces llegamos a poder medirlo y un marcador importante que a veces tenemos incluso al alcance y cerca de nosotros es en nuestro monitor la onda de pletismografía, ya que nos va a hablar si es una onda normal o si es una onda que nos sugiere vasoconstricción, que la amplitud va a estar disminuida o puede haber una muesca, y vasodilatación, que en este caso la amplitud va a estar aumentada y la muesca puede estar hacia abajo, como podemos ver en esto.
Y solo por mencionarlos, que tampoco conforman parte como tal del tema, pero para tener en cuenta que la importancia es muy amplia de nuestra administración de soluciones en un paciente, nos puede provocar efectos adversos y complicaciones como edema pulmonar, síndrome de distrés respiratorio agudo, que puede estar condicionado por el mismo edema intersticial o una coagulopatía o anemia dilucional. Si nosotros administramos más cantidad de líquido de lo normal, como sabemos, el compartimiento intravascular va a ser uno de los que se vean afectados, ya que al administrar más líquido, pues vamos a provocar que nuestros hemocomponentes se diluyan y la sangre misma provoque una anemia. Y eso fue todo acerca del tema. De acuerdo a mi dato cultural, yo hablaré de manera muy breve, ya que es muy amplio el conocimiento que se tiene sobre este lugar, pero sobre el Templo de la Sagrada Familia. El fondo de mi imagen es eh, el interior de la iglesia y tenemos una frase que dice que la Sagrada Familia es a Barcelona, lo que la Torre Eiffel a París, lo que el Empire State a Nueva York, para entender la importancia de este lugar en España. Creo que muchos la han visto, al menos en foto. Yo no he tenido la oportunidad de acudir, pero es un lugar al que me gustaría mucho poder conocer por su gran arquitectura y mucho de su historia. Fue Gaudí el que se dedicó a construirla, sin embargo no fue el primer arquitecto a cargo del proyecto. El proyecto fue de Francesc de Paula Villar, sin embargo él renunció al año y se quedó a cargo Gaudí, quien lo tomó a partir de sus 31 años y a partir de ahí dedicó 43 años de su vida a este proyecto. Esta foto es una foto de cuando todavía no estaba como en la actualidad y él refiere que estaba consciente que no iba a lograr terminarla, entonces dejó bocetos, dejó planos y con indicaciones para que quien la retomara tuviera la orientación. En el 2026 se cumplirán 100 años de la muerte de su creador, Antoni Gaudí, y se cumplen también 100 años desde que inició su construcción en este año. La naturaleza de sus paredes, Gaudí quería reflejar naturaleza y Dios en esta obra de arte. Entonces, en sus paredes se pueden encontrar columnas con forma de estrella, escaleras de caracol. Es una iglesia de piedra, va a estar constituida por hasta 50 o más tipos de piedras diferentes, por lo cual van a ser necesarios 25.000 toneladas para concretar la construcción de las 6 torres. Va a llegar a ser la torre más alta de este planeta de acuerdo a las iglesias. Va a alcanzar a medir hasta 172.5 metros en su parte más alta. Y uno de los datos que me parece interesante es que no hay una sola línea recta en su interior, ya que Antoni Gaudí decía que la recta del hombre es la curva de Dios. Entonces, Dios no toma como suyo las líneas rectas, eso fue una parte de la creación del hombre, por la cual todo va a estar distribuido de diferentes maneras. Y pues es una pieza arquitectónica muy imponente, monumental, es una obra de arte. Entonces, por eso quise hablar solamente de algunos datos de ella. La información que hay hasta ahora pues es inmensa y pues a mí me gustaría poder conocerla algún día. Eso sería todo. Muchas gracias. Siendo desde